En este video te voy a mostrar cómo hacer esta app de to-dos o de lista de tareas usando Django y PostgreSQL para el almacenamiento de los datos. Tiene un funcionamiento de CRUD bastante sencillo. Simplemente para hacer una tarea nueva le añades el título, como por ejemplo café de la tarde, una descripción y le das a Save. Y la tarea se ve reflejada automáticamente en tu navegador. También le puedes dar al botón editar y editar, por ejemplo, la descripción. Por ejemplo, cambiando el 5 p.m., le das a Submit y los cambios se ven reflejados. Te manda otra vez al home de tu app. También puedes eliminar una tarea dándole simplemente a Delete y automáticamente la elimina del navegador. Así que sin más, comencemos. Bien, yo estaré usando Windows Subsystem for Linux, que es básicamente Linux dentro de Windows, para la creación del proyecto, pero tú puedes usar Windows normal. Simplemente vas a la barra de búsqueda de Windows, escribes cmd y ejecutas como administrador el símbolo del sistema y tendrías la línea de comandos de Windows y podrías seguir prácticamente igual todos los pasos que yo voy a hacer aquí en Linux. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta con mkdir y le voy a poner todo app Django y me voy a dirigir a esa carpeta. Estando aquí voy a iniciar un entorno virtual para no pisar en las dependencias del Python que tengo instalado globalmente. Para eso hago virtual env y le voy a poner benv. Y con eso se crea el entorno virtual. Ahora lo activaré con source benv activate. Y aquí a la derecha parece que ya está activado. Luego voy a instalar Django para poder usar Django propiamente. Pip install Django. Ahora voy a instalar una dependencia más que es la que nos permite interactuar o usar Python con PostgreSQL, la cual se llama Sitecop G2. Se está instalando y ya se instaló con éxito. Así que ahora voy a crear un proyecto nuevo con Django. Para eso uso el comando Django admin start project y luego el nombre del proyecto, que en mi caso le voy a poner to project. Y luego voy a poner un punto para indicar que el proyecto se debe crear en la carpeta en la que estoy ahorita mismo. Doy enter y si hago un ls veré que se ha creado el proyecto junto con el archivo manage.py. Ahora voy a crear una aplicación dentro de este proyecto que será la aplicación de tareas o to-dos para que nuestra app funcione. Entonces hago python 3 manage.py start app y luego el nombre de la aplicación que le voy a poner to-dos. Doy enter, hago ls otra vez y como podemos ver se ha creado la carpeta. Así que ahora voy a abrir Visual Studio con el comando code punto. Esperamos a que se abra. Y con esto tendríamos abierto nuestro editor de código. Estando aquí, lo primero que vamos a hacer será conectarnos a nuestra base de datos. Voy a ampliar esto un poco. Para ello vamos a venir a la carpeta del proyecto y luego al archivo settings.py. Y bueno, lo primero que debemos de hacer, ante todo, es registrar nuestra aplicación. Para ello venimos a la línea 33 en la lista de Install Apps y vamos a agregar un string con el nombre de nuestra app, la cual es todos, que es este directorio de aquí. Entonces escribimos todos, una coma y guardamos. Y para conectarnos a la base de datos vamos a venir aquí abajo a la línea 77 donde dice Databases. Y aquí tenemos la configuración de la base de datos que va a usar Django. Entonces aquí en donde dice Engine en django.db.backends.sqlite vemos que por defecto usa SQLite como motor de base de datos. Así que vamos a cambiar esto por PostgreSQL. Pero pues para conectarnos a Postgres primero tenemos que crear una base de datos de Postgres propiamente. Así que abriré otra vez aquí mi terminal y primero voy a asegurarme de que Postgres está corriendo. Para ello haremos service PostgreSQL status y vemos que dice down, es decir que no está activo. Así que vamos a hacer sudo service PostgreSQL start para iniciar. Aquí dice que se está iniciando
Y ya con eso está iniciado. En Windows, cuando instalas PostgreSQL, viene con una terminal incluida. Entonces, para activarlo en Windows, simplemente abres esa terminal. Y en ella puedes ejecutar consultas o comandos de SQL. Así que ahora vamos a abrir nuestra consola interactiva de Postgres para ejecutar consultas SQL. Esto lo logramos en Linux de la siguiente forma. sudo-u postgres SQL. Y ya con eso estamos dentro de Postgres. Esto lo confirmamos, por ejemplo, escribiendo \l para ver la lista de base de datos que tenemos creadas aquí. Así que lo primero que vamos a hacer será crear una base de datos para nuestra aplicación de Todo's. Entonces escribimos create database y yo en mi caso le voy a poner todo's /db y punto y coma al final. Y nos dice create database, es decir que se ha creado con éxito. Esto lo confirmamos otra vez ejecutando \l y vemos aquí que se ha creado todo's db. Así que minimizo la terminal y vamos a seguir configurando aquí en settings.py la conexión a nuestra base de datos. Ya tenemos aquí escrito que vamos a usar PostgreSQL. Lo siguiente será que aquí en name vamos a borrar esto de aquí y vamos a escribir el nombre de la base de datos que acabamos de crear, la cual es todo's /db. Luego vamos a añadir otras llaves y valores a este diccionario. Entonces vamos a agregar también el user, el usuario admin de Postgres, el cual es Postgres. Luego la contraseña que definimos al instalar Postgres, que en mi caso es la siguiente. Y siempre ponemos una coma. Luego el host, que en este caso va a ser igual a localhost. Y por último el puerto. Por defecto PostgreSQL usa el puerto número 5432. Ya con esto estaríamos conectados a PostgreSQL. Así que ahora, para probar que todo esté funcionando correctamente, vamos a correr nuestro servidor. Voy a abrir otra pestaña u otra terminal y voy a volver a ingresar a mi aplicación. Y estando aquí vamos a usar nuestro archivo manage.py. Entonces vamos a escribir python test manage.py, luego escribimos run server, damos enter y con eso estaríamos corriendo nuestro servidor en el localhost en el puerto 8000. Así que mantenemos pulsado control y hacemos clic aquí en esta URL y esto nos abrirá una pestaña en nuestro navegador con este template por default que ya vamos a cambiar en un momento. Pero esto nos indica que todo está funcionando correctamente, así que vamos a minimizar esto. Y si volvemos aquí a la terminal, veremos que nos muestra un mensaje que dice que tenemos 18 migraciones sin aplicar. Estas migraciones son parte del ORM de Django, el cual nos hace el proceso de gestión de base de datos y de ejecución de consultas SQL más fácil. Para darme a entender mejor cómo funcionan estas migraciones, vamos a aplicarlas. Entonces hago control C para cerrar el servidor por un momento y vamos a aplicar las migraciones. Esto lo hacemos de la siguiente forma: python 3 manage.py y hacemos make migrations. Damos enter, dice ningún cambio detectado, así que vamos a darle python 3 manage.py migrate. Damos enter y aquí nos dice que se han aplicado todas las migraciones. Entonces, si volvemos otra vez a nuestra consola de Postgres y accedemos a nuestra base de datos de todo's con -c y el nombre, ahora estamos conectados. Bueno, si hacemos -dt, veremos que ya se nos han creado varias tablas dentro de nuestra base de datos gracias a las migraciones que acabamos de realizar. Así que voy a minimizar esto y vamos al siguiente paso, que es la creación de nuestro modelo de los todo's. Así que para ello vamos a abrir la carpeta de nuestra aplicación todo's y vamos a venir aquí al archivo models.py y vamos a crear una clase, la cual le vamos a poner de nombre todo. Y esta va a heredar de models.model. Y aquí vamos a definir los atributos que va a tener un to-do o una tarea. Estos mismos atributos el ORM los va a
a pasar a una tabla en nuestra base de datos de PostgreSQL. Así que podemos definir un to-do ID, por ejemplo, pero el ORM ya hace el trabajo por nosotros y no es necesario definir un ID en una clase o en un modelo. Este ya es agregado automáticamente por medio del ORM. Así que simplemente vamos a añadir un title o un título para nuestra tarea. Esto va a ser igual a un models.charField, lo que se traduciría a un campo varchar en SQL y que tenga una longitud máxima de 50 caracteres. Luego vamos a añadir una description, que esta va a ser de tipo text field para que pueda tener aún más caracteres, y le vamos a poner blank true para que el usuario pueda dejar este campo vacío si así lo desea. Ya con eso tendremos nuestro modelo. Venimos aquí otra vez a la terminal y hacemos python 3 manage.py make migrations. Damos enter y aquí nos dice que se ha creado la migración de nuestro modelo de to-dos. Aquí dice create model to-do. Entonces aplicamos la migración. Python 3 manage.py migrate. Damos enter y aquí nos dice que se ha creado esta migración. Para confirmar que nuestro modelo ha sido migrado a nuestra base de datos, volvemos aquí a la terminal de Postgres y aquí dentro de nuestra base de datos de TodosDB hacemos otra vez el comando -dt o \dt y vemos que ahora tenemos 11 columnas. Antes teníamos 10, ahora tenemos la 11ª, que es todos /todo, que es el modelo que definimos aquí en Django. El nombre que se le asigna es todos /todo porque primero inicia con el nombre de nuestra aplicación y luego el nombre que le asignamos a la clase aquí en Python, que es todo. Por eso aparece con este nombre. Bien, ahora vamos a registrar las URLs o los endpoints de nuestra aplicación para que no solo tengamos que ver esta vista que tenemos de aquí y podamos crear posteriormente más vistas. Así que vamos a volver aquí a nuestra carpeta de nuestro proyecto y vamos a ir a urls.py para registrar la URL default de nuestra aplicación. Entonces ponemos path paréntesis y agregamos un string vacío para definir que la URL o el endpoint de nuestra aplicación sea básicamente un backslash o que básicamente no tenga un endpoint por default. Ponemos coma, include, otra vez paréntesis y aquí adentro vamos a poner todos.urls. Es decir que vamos a incluir de nuestra aplicación todos o nuestra carpeta todos el archivo .urls. Así que vamos a definir eso, vamos a definir las URLs de nuestra aplicación. Aquí en la carpeta todos vamos a crear el archivo urls.py. Bueno, antes de eso volvamos aquí y aquí tenemos que incluir o importar, mejor dicho, el include, que es el include de aquí, y este que nos puso Visual Studio lo vamos a borrar. Guardamos y volvemos al URLs de todos. Y para crear nuestros paths o URLs pues tenemos que importar path. Entonces from django.urls import path. Y vamos a crear una lista que va a almacenar todos nuestros URLs, la cual se tiene que llamar URL patterns, y de hecho Visual Studio Code aquí me autocompleta el esquema que puede tener. Vamos a poner nuestro primer path paréntesis y otra vez un string vacío para definir que sea el path por default, que se muestre como un index, y luego aquí le podemos poner un nombre. En este caso le voy a poner todos para que sea más fácil acceder a este path. Y aquí en medio, antes del name, una coma. Y vamos a poner el nombre de la vista que ya vamos a crear en views.py, que va a ser la vista que se renderice o se muestre cuando ingresamos a este path o este URL, la cual ya vamos a definir en un momento. A esta vista le vamos a poner view _todos. Y como puedes ver, aquí nos salta un error que dice view todos is not defined, que no le hemos definido o creado aún. Entonces hagamos eso, pasemos a las vistas. Vamos a ir aquí a nuestro archivo views.py de nuestra aplicación de todos y aquí vamos a definir nuestra primera vista. Pero primero tenemos que importar el modelo que creamos aquí en models.py, el modelo de nuestros todos, para efectivamente poder verlos. Así que escribimos from.models import todo.
Y ahora definiremos la vista de view to do's. Así que aquí escribimos def view to do's y entre paréntesis ponemos aquí adentro request, dos puntos, y aquí adentro vamos a definir toda la lógica del código que nos va a permitir tomar de nuestra base de datos los to-dos que tenemos creados ahí dentro y luego renderizarlos en una vista HTML. Esto lo logramos de la siguiente forma. Aquí adentro vamos a crear una variable que se va a llamar todos, que va a almacenar todos los todos creados en nuestra base de datos. Entonces esta va a almacenar todo, que es nuestro modelo que creamos, punto objects all, paréntesis. Con esto estamos definiendo que tome todos los objetos registrados como to-dos o las tareas que tenemos registradas en nuestra base de datos de Postgres. Y luego vamos a retornar o renderizar la vista. Entonces vamos a poner return render y entre paréntesis vamos a poner la request que nos llega y luego el nombre que va a tener nuestra vista y luego el nombre de nuestro archivo HTML que va a renderizar dicha vista, la cual va a ser view.tasks.html. Este es el nombre que le vamos a dar a esta template más adelante. Luego escribiremos una coma y luego vamos a poner un pequeño diccionario que va a tener la información que definimos aquí en nuestra variable de todos para pasársela a esta vista o a este template y lo ponemos como llave todos, dos puntos y luego como valor todos, la variable que habíamos definido aquí. De esta forma le estamos dando a nuestra vista HTML todo lo que tenemos almacenado en esta variable, es decir, los todos que tenemos registrados en nuestra base de datos. Así que guardamos el archivo. Para ver esto de una manera más explícita, vamos a imprimir en consola nuestra variable de todos. Le damos enter y vamos a volver aquí a nuestra terminal. Vamos a ejecutar el servidor python-py server. Y aquí nos sale un error que nos dice name view todos is not defined. Y es que si volvemos aquí a nuestro archivo urls.py de nuestra aplicación todos, pues no estamos importando la vista que acabamos de definir aquí. Así que simplemente hacemos from.views import view todos. Guardamos y ya podemos volver a y ya podemos ver que el error se quitó. Así que vamos a volver a nuestro navegador, recargamos y aquí nos sale un error que nos dice que no hemos creado aún nuestro archivo HTML o el template que habíamos definido aquí, que de hecho le vamos a poner view todos en vez de tasks. Pero en el momento en que recargamos y vamos a nuestra consola, vemos que aquí nos sale el error que no hemos definido el viewTodos.html. Bueno, aquí se me puso como task, pero voy a poner el viewTodos.html y esta vista se la tenemos que pasar a nuestro archivo urls.py de nuestra aplicación. Entonces simplemente aquí adentro vamos a importar from.views import views.viewTodos y hasta aquí ya no nos sale el error. Como siguiente paso vamos a crear este archivo HTML que nos va a dar la posibilidad de ver los to-dos registrados en nuestra aplicación. Es decir, que nos va a renderizar la vista que tenemos aquí definida. Para definir esta template, simplemente aquí en nuestra carpeta de to-dos vamos a crear la carpeta templates. Entonces ponemos new folder, templates. Y aquí adentro vamos a crear un nuevo archivo, el cual es el que definimos aquí, viewtodos.html. Lo escribimos. Y aquí tenemos una sintaxis especial que vamos a usar para crear nuestros archivos HTML con Django. Para empezar voy a autocompletar con un signo de admiración la estructura básica de un HTML y aquí le voy a poner todo y voy a generar rápidamente una vista HTML. Entonces aquí dentro voy a crear una etiqueta main, luego un h1 que diga por ejemplo todos y aquí voy a crear un div que va a tener un formulario que es el que vamos a usar más adelante para crear nuestros todos y poderlos registrar en nuestra base de datos automáticamente. Por ahora lo vamos a dejar así como un form y aquí abajo voy a crear otro div que es donde vamos a poder visualizar las tareas o los to-dos que tenemos almacenados en nuestra base de datos. Esto lo logramos de la siguiente forma. Abrimos estas llaves, porcentaje, porcentaje,
y vamos a crear un ciclo for con la sintaxis de Python y de las templates de Django. Entonces ponemos for to do in to do's. Vamos a recorrer los objetos to do's que nos vienen de esta vista que habíamos definido aquí. Es por eso que habíamos definido este diccionario de aquí, para pasar los datos de los to do's registrados a nuestra vista HTML. Ya teniéndolo aquí, vamos a recorrer dicha lista de to do's. Entonces, for to do in to do's, vamos a hacer lo siguiente. En este div vamos a tener un h3, y como estamos obteniendo el modelo que habíamos definido, pues en ese modelo habíamos definido un título, así que vamos a escribir dicho título en un h3. Abrimos dobles llaves y vamos a poner todo.title, y de esta manera estamos obteniendo el título de la tarea que deseamos imprimir. Luego vamos a escribir un párrafo que va a tener la descripción de nuestro todo. Entonces otra vez dobles llaves, todo.description, y luego vamos a cerrar nuestro ciclo for. Entonces llaves, ponemos aquí dentro el for, y con esto estaría cerrado. Si venimos a nuestro navegador y recargamos, veremos que ya nos muestra el h1 que habíamos definido de todos, que es el que tenemos aquí en nuestro HTML, pero no nos muestra el título y descripción de nuestras tareas, y esto es porque no tenemos ninguna tarea registrada aún. Es decir, no hay ninguna tarea almacenada en nuestra base de datos. Así que vamos a crear una, y eso lo lograremos con el admin de Django. Entonces vamos a venir aquí a nuestra terminal, vamos a ir al final, y por ahorita vamos a dar control C a nuestro servidor. Y vamos a ejecutar el comando python 3 manage.py create super user, que es un comando que nos da Django para crear el superusuario o el administrador de Django. Damos enter y aquí nos pide primero un nombre de usuario. Si le damos enter y lo dejamos en blanco, nos va a dar el por defecto que está aquí, que yo en mi caso lo voy a dejar así. Luego un email. Este email puede ser falso en este caso, ya que no estamos llevando el proyecto a producción, sino que solo estamos haciendo cosas de testeo. Entonces voy a poner un correo falso. Y la contraseña, pues lo mismo, puede ser una contraseña débil porque no estamos llevando nada a producción. Le damos enter, confirmamos, y aquí nos dice superusuario creado con éxito. Entonces, para probar este superusuario vamos a venir aquí a nuestro navegador y vamos a poner lo que ya teníamos aquí, el localhost /admin. Pero primero pues tenemos que reiniciar nuestro servidor. Entonces le damos run server, recargamos y nos abre esta pequeña interfaz para iniciar sesión con los credenciales que acabamos de crear. Entonces vamos a poner de username que habíamos puesto, /Alvarado _ y luego la contraseña. Y ya tendríamos acceso al administrador de Django. Pero como podemos ver, no podemos crear aún ningún modelo de tareas. Y esto es porque no la hemos registrado aún en nuestro código. Para ello vamos a volver a abrir nuestro Visual Studio Code. Y vamos aquí donde dice admin.py. Y aquí nos dice registra tus modelos aquí. Entonces vamos a registrar nuestros modelos. Para ello simplemente tenemos que escribir admin.site.register. Y aquí adentro el nombre de nuestro modelo. Pero para ello también tenemos que importarlo. Así que aquí arriba vamos a poner from models import to do. Y aquí adentro de los paréntesis vamos a poner to do. Guardamos y vamos a recargar aquí el administrador. Y ya aparece automáticamente el modelo de todos. Si le damos aquí clic a todos, veremos que no tenemos ninguno creado en nuestra base de datos. Así que vamos a crear uno dándole clic a este botón que dice Add to Do. Y aquí se nos aparecen los dos campos que habíamos definido en nuestro código, el título y la descripción. Entonces aquí voy a poner lavar los platos a las 3 de la tarde, como por ejemplo. Y le vamos a dar al botón de Save. Y ya aquí en nuestra lista de todos ya nos aparece una tarea. Si regresamos a la página inicial de nuestro proyecto, que si te recuerdas era simplemente localhost 2 y el puerto 8000, veremos que aquí nos aparece ya la lista de
to-dos que vamos creando dentro de nuestra base de datos, que incluso podemos verificar dentro de PostgreSQL. Por ahorita agreguemos otro to-do a nuestra lista para verificar que esto funciona correctamente. Le vamos a dar a to-do otra vez y vamos a poner tarea 2 pm. Le vamos a dar save. Volvemos aquí, recargamos y vemos que se agrega también esta tarea. Ahora verifiquemos que efectivamente se están llenando estos modelos en nuestra base de datos de Postgres. Regresamos a la terminal de Postgres un momento y si te recuerdas tenemos nuestra base de datos de TodosDB. Para conectarnos a ella usamos el comando \c y el nombre de la base de datos, TodosDB, y ahora nos dice que estamos conectados a dicha base de datos. Limpiamos la terminal y si hacemos /dt nos salen todas las tablas o todas las relaciones de nuestra base de datos de todos/db. Y la que más nos importa es la de todos todo, la cual es la principal de nuestra aplicación. Y para ver los objetos creados en dicha tabla, es decir, estos que creamos aquí en nuestra aplicación, vamos a ejecutar el comando de SQL select de todos los objetos de nuestra base de datos de específicamente la tabla todos/todo, punto y coma, enter, y ahí nos salen los dos objetos que habíamos creado en el administrador de Django con su respectivo título, descripción, que son los mismos que nos estamos trayendo aquí en la vista de nuestra aplicación. Ahora surge la siguiente cuestión. Tenemos aquí nuestra vista y nuestro template de nuestro navegador, pero no se ve muy presentable que digamos a la vista del usuario final. Entonces lo que haremos será agregar CSS para que tenga una mejor presentación nuestra aplicación. Y esto se hace en Django de la siguiente manera. Primero vamos a volver a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a agrandar un poco el código para que se vea mejor. Control más. Y así se agranda el código en Visual Studio. Y aquí dentro de nuestra carpeta de la aplicación principal, la de To-Dos, vamos a crear una nueva subcarpeta y le vamos a poner static, ya que aquí dentro estarán los archivos estáticos como JavaScript o CSS. La creamos y vamos a crear el archivo style.css. Y aquí voy a agregar unos estilos que yo ya tenía creados con anterioridad. Los voy a copiar y pegar rápidamente. Bien, ya estarían pegados los estilos que yo tenía. No son tan complicados. Igual te dejo el código en la descripción para que tú también puedas copiar y pegarlos. Guardo el archivo y ahora para efectuar los cambios de los estilos volvemos al HTML y vamos a linkear este archivo de estilos dentro de nuestra plantilla. Para ello primero tenemos que al inicio de todo el código escribir load static, que ya nos autocompleta Visual Studio. Con esta etiqueta le estamos indicando a Django de que se están cargando archivos estáticos. Luego tenemos que linkear el archivo propiamente con la etiqueta link de HTML. Pero aquí en el href hay que usar una sintaxis un poco diferente para Django. Abrimos las llaves y estas llaves las encerramos dentro de comillas dobles. Dentro otra vez de las llaves vamos a escribir static espacio y luego el nombre del archivo CSS, el cual es style.css. Agregamos un espacio aquí y ya con eso estaría listo nuestro estilo. Voy a aprovechar también para agregar las clases a cada etiqueta correspondiente. Listo, por ahorita vamos a agregar solo esos estilos. Más adelante vamos a agregar más etiquetas. Y por ahorita podemos ver los cambios si volvemos a nuestro navegador y recargamos. Pero si recargamos la página veremos que nos están cargando los estilos. Regresamos a la terminal para ver qué pasa. Aquí podemos ver de que no está detectando el style.css que habíamos puesto, o la línea de link que habíamos puesto en el HTML. Entonces si regresamos aquí al HTML, veremos que las comillas estas dobles están de más. Y de hecho ya cambié de color esto para tener una diferente sintaxis. Y también hacen falta los símbolos de porcentaje. Ahora sí, si guardamos y recargamos, los estilos ya son aplicados correctamente. Una vez añadidos los estilos podemos seguir continuando con la lógica del CRUD. Por ahorita solo tenemos una parte lista del CRUD, que es la parte de leer objetos de la base de datos.
Ahora procederemos con la creación de objetos en la base de datos por medio de nuestra aplicación, y esto lo haremos creando un form en esta parte del HTML en donde el usuario podrá llenar el título y la descripción de un to-do y luego darle al botón crear para que automáticamente se desplace dicho objeto aquí abajo con la lista de to-dos. Para ello vamos a regresar a Visual Studio Code. Y aquí dentro de nuestra etiqueta main vamos a crear, más específicamente dentro de nuestro div este que creamos de main form, vamos a abrir las etiquetas de form para crear un formulario que nos va a permitir crear nuevos objetos en nuestra base de datos por medio de la interfaz de nuestra aplicación. Y primero le vamos a poner los dos inputs correspondientes a los dos campos que son necesarios para la creación de un to-do, los cuales son el título y la descripción. Así que primero hacemos un input de tipo texto que tenga de nombre, es decir, un atributo nombre que sea igual a title. Y ya veremos de qué nos sirve agregar este atributo de name dentro de un input más adelante. Y el placeholder, es decir, el texto que se va a mostrar en la interfaz, va a ser title, para darle a entender al usuario que ahí debe de ir el título. Y ahora vamos a incluir otro input, pero esta vez de tipo text area para que abarque más espacio, y le vamos a poner de nombre description también. Luego el ID y las columnas las podemos borrar, y rows le vamos a poner que sea de 3 para que abarque un poco más de espacio. Después agregamos el botón para guardar, vamos a poner de texto save para que realice la acción de guardar el objeto en la base de datos. Y hablando de acción, dentro del action, el atributo action de la etiqueta form, vamos a agregar lo siguiente. Abrimos llaves y las cerramos, y dentro ponemos los símbolos de porcentaje. Y aquí dentro vamos a poner URL espacio create to do. Entonces vamos a decir que en el momento en que el usuario le dé a guardar, se va a disparar la acción de la que está en la URL de create to do, la cual ya vamos a crear. Esto quiere decir que en el momento en que se le dé al botón save, se va a realizar toda la lógica dentro de Python, dentro de una vista nueva que ya vamos a crear, la cual se encuentra en una URL a la cual le vamos a poner de nombre create to do. Luego vamos a añadir una capa de seguridad llamada CSFR token, la cual sirve para evitar distintos tipos de ataques de seguridad a nuestras aplicaciones, y además siempre hay que ponerlas después de abrir una etiqueta de formulario dentro de Django. Así que ya teniendo nuestro formulario hecho, vamos a hacer lo que te había comentado, que es crear una nueva vista en Python que tenga la URL create to do, donde va a estar la lógica de guardar un nuevo to do dentro de la base de datos. Para ello vamos a irnos de regreso a nuestro archivo views.py, y aquí vamos a crear una nueva vista. Bueno, aquí me parece este pequeño mensaje, y es que no, al parecer Visual Studio no ha detectado bien el entorno virtual que habíamos activado, así que vamos a ir aquí abajo a la derecha y vamos a buscar dónde está el intérprete o el entorno virtual de Python. Ya con esto desaparece el mensaje. Así que continuemos. Vamos a crear una nueva vista, la cual le vamos a asignar el nombre de create to do, como habíamos definido en el template. Aquí. Create to do, que recibe una request. Y aquí vamos a crear una variable que va a almacenar un objeto de tipo todo, es decir, un modelo, donde van a estar los campos que se necesitan para la creación de un objeto de este tipo en nuestra base de datos. Entonces, todo va a ser igual a todo, y entre paréntesis vamos a definir los valores que son necesarios para la creación de este to-do, los cuales, si te acuerdas, los habíamos definido aquí en models.py, el cual es título y descripción. Entonces aquí vamos a definir que el título va a ser igual a request.post en mayúscula, abrimos llaves y entre comillas vamos a poner title. Es decir, de que estamos obteniendo el valor que hay dentro de un input
que tiene el nombre title. Dicho nombre es el que habíamos definido en el atributo name en nuestro formulario. Entonces, todo lo que ponga en este input el usuario, al momento de que le dé a guardar, se va a almacenar dentro de esta variable todo, y es así como estamos obteniendo la información que nos viene desde el usuario para guardarla en la base de datos. Así que vamos a hacer lo mismo con description. Description va a ser igual a request.post y entre corchetes y comillas simples descriptions. Y ahora fuera de los paréntesis vamos a aplicarle el método save a nuestra variable todo.save y luego los paréntesis. Con esta línea estamos diciendo de que esta variable, ya cuando ya obtuvimos todos los datos del usuario, que la guarde dentro de la base de datos, y así estaríamos escribiendo un nuevo to-do dentro de Postgres. Ahora por último, lo que va a retornar esta función va a ser una redirección a otra vez nuestra página de View To Do's para que así se recargue. Básicamente es para recargar la página y que se muestre automáticamente el nuevo To Do en la vista de manera automática cuando se le dé al botón Save. Entonces, entre comillas simples vamos a poner el nombre de la URL que habíamos definido para nuestra plantilla de View To Do's, la cual, si te acuerdas, es de nombre To Do's. Así que simplemente le escribimos aquí con sus respectivas lecas. Entonces escribimos todos. Y también tenemos que importar redirect. Este lo importamos de aquí mismo de django.shortcuts. Así que escribimos redirect. Y ya solo faltaría asignarle una URL para esta vista de create to do, ya que estamos usando la acción de URL en nuestro form. Así que vamos a volver aquí al archivo urls.py de nuestra aplicación. Vamos a crear un nuevo path. Vamos a poner entre comillas el endpoint que va a aparecer en nuestro navegador. Entonces aquí le voy a poner new to do. Luego la vista que corresponde a este path, la cual es create to do. Esta también la tenemos que importar de .views. Entonces la importo aquí. Create to do. Y luego un nombre, el cual va a ser el mismo. Create to do. Guardamos, agregamos la coma correspondiente y ahora podemos regresar a nuestro navegador y recargar. Cuando recarguemos veremos que se añade nuestro formulario y se añade automáticamente con los estilos correspondientes. Entonces, si nosotros agregamos aquí la información del título, le vamos a poner tarea, y en la descripción le vamos a poner, por ejemplo, realizar tarea. Le damos a guardar. Bueno, aquí aparece este error que dice multivalue key error, y es que también tenemos que definir dentro de la etiqueta form en nuestra plantilla view to do's el método que estamos usando para el envío de información, el cual es el método post. Escribimos method post. También aquí en nuestro archivo URLs tenemos que agregar una pleca al final del path donde dice new to do. Y ahora si volvemos a la página inicial y volvemos a intentar guardar el to do, nos salta otro error de 404 esta vez, donde al parecer no detecta ningún endpoint que termine en todos dentro de la aplicación. Y es que si regresamos al código y vemos el redirect de create to do, veremos que aquí le estamos escribiendo como un endpoint al todos. No hay ningún endpoint que sea igual a todos, ya que este solo es el nombre, pero no es la forma que sale en el navegador. La forma que sale en el navegador es como un endpoint vacío, un string vacío, es decir, la página inicial. Así que simplemente vamos a cambiarlo por un slash vacío. Guardamos, regresamos a la página inicial, intentamos guardar otra vez y listo. Vemos de que se ha añadido la tarea y automáticamente se ha mostrado dicha tarea en la interfaz web. Y la vez en que nos saltó los errores de 404, lo que pasaba es de que sí estaba funcionando el almacenamiento del objeto en la base de datos, pero no estaba funcionando la redirección otra vez a la página inicial para que se actualice automáticamente los to-dos en la interfaz. Así que es por eso que nos salen 3 tareas. Pero con esto ya tendríamos lista la parte de lectura y creación en el CRUD. Ahora nos falta la parte de edición y de
borrar datos de la base de datos. Así que ahora lo que vamos a hacer es la parte de eliminar una tarea. Para ello vamos a agregar un botón delete a cada una de estas tarjetitas de los to-dos para que el usuario solo tenga que darle a ese botón y se elimina automáticamente tanto de la base de datos como de la interfaz web de nuestra aplicación. Para ello volveremos al código y vamos a crear en view/todos un botón dentro de un formulario que dispare la acción de una vista a la cual le vamos a poner delete to-do, y lo vamos a hacer dentro del ciclo for para que haya un botón por cada to-do que existe en nuestra base de datos. Así que aquí después de este div vamos a crear un nuevo div y le vamos a poner un anchor. También vamos a crear una etiqueta de formulario por aquí, el cual va a disparar la acción de la vista de delete task, que ya lo vamos a añadir. Luego el botón que va a tener de texto delete. Por supuesto, siempre que se añade un formulario se debe agregar el token de cross-site forgery. El botón debe ir adentro del formulario. Entonces, este anchor lo vamos a tocar después y va a servir para editar un to-do. Así que primero pasemos a este formulario, el cual, como ya te había mencionado, va a tener la acción de disparar la vista de que va a tener la lógica para eliminar un to-do. Entonces le vamos a poner delete /to-do, que vamos a crear esa URL, y como método le vamos a poner siempre el método post. Bien, aquí surge una cuestión, y es que necesitamos también pasarle el ID de esa específica tarea a la cual queremos eliminar. La podemos pasar a la vista de delete to do, a este URL. Para ello simplemente vamos a añadir dicho elemento aquí dentro, todo.id. Y así ya estaríamos pasando ese parámetro. Lo escribimos básicamente igual como lo estamos escribiendo aquí, como los otros campos del modelo todo. todo.title, todo.description, que son los que habíamos definido aquí. Title, description. Y aquí también dentro, pues todo modelo tiene su ID. Solo que no se escribe explícitamente porque Django ya hace el trabajo por nosotros. Así que aquí simplemente escribimos todo.id y de esta forma ya estamos capturando el ID de esa tarea para eliminarla. Ahora vamos a crear la vista delete todo que va a contener dicha lógica. Para ello vamos a views.py y aquí vamos a crear una nueva vista. Escribimos def delete /todo request, y entre los parámetros que recibe la función vamos a también poner el ID porque lo estamos capturando de aquí. Y ahora vamos a hacer un filtrado de la base de datos para precisamente capturar esa tarea específica y eliminarla. Esto se logra así. Vamos a crear una variable en la cual le vamos a poner delete /todo, y esta variable va a ser igual al modelo todo, los objetos que están dentro de la base de datos de ese tipo de todo, .get, es decir, vamos a obtener algo, un elemento en específico por medio de su ID, y ese ID va a ser igual al ID que estamos recibiendo como parámetro aquí en nuestra función. Es decir, estamos diciéndole que elimine elementos por medio de su ID, y que el ID por el cual lo vamos a filtrar va a ser por el que nos llegue como parámetro en nuestra vista. Y ahora simplemente eliminamos el todo. Entonces ponemos delete todo.delete, y así es como se elimina sencillamente de nuestra base de datos. Y por último, otra vez hacemos un redirect a la misma página para que se recargue automáticamente y se muestren los resultados automáticamente en nuestra interfaz. Voy a aprovechar para agregar las clases correspondientes que había definido en mis estilos aquí en view todos. Bien, ya tenemos los estilos. Ahora, por último, si te recuerdas, hay que añadir esta URL de delete todo. Y voy a cerrar estos archivos por un momento ya que no los estamos ocupando. Si te recuerdas, estamos obteniendo un parámetro, el parámetro del ID. Entonces vamos a crear este path de una forma un poco distinta. Creamos el path, le ponemos de nombre delete /todo, coma, que dispare la vista delete /todo, la cual la tenemos que importar también. El nombre va a ser simplemente delete todo siempre. Y para indicarle a esta URL que va a recibir un ID como parámetro, vamos a poner aquí dentro del path, dentro del endpoint, leca, y vamos a escribir lo siguiente:
Dentro de corchetes angulares vamos a escribir int, los puntos, es decir, un número entero que sea el ID. Y cerramos corchetes. De esta forma estamos indicando de que vamos a recibir un ID de tipo entero como parámetro en nuestra URL. Ahora sí, guardamos y volvemos a nuestro navegador, recargamos. Y listo, ya se nos añaden los botones de delete dentro de nuestros to-dos. Y este recuadro azul que ves es el anchor que habíamos puesto aquí en nuestra plantilla. Entonces lo voy a comentar por un momento. Ahora sí, recargamos y ya se elimina. Y si le damos al delete de alguna tarea, por ejemplo a la última, se elimina automáticamente. Se elimina de la base de datos, recarga la página y se ven los cambios al instante en nuestra interfaz. Así que eliminemos las otras tareas que están por demás. Y así de forma sencilla eliminamos un elemento de nuestra base de datos, de nuestro CRUD. Ahora vamos a crear la lógica para editar una tarea. Y esto lo vamos a hacer creando un botón de edit por cada to-do que aparezca aquí, el cual nos va a redireccionar a un nuevo formulario, es decir, una nueva página en donde vamos a poder cambiar los campos de el título y la descripción de cada to-do que queramos editar. Entonces vamos a otra vez a nuestro código y vamos a descomentar este anchor que tenemos aquí, el cual va a tener un href igual a una nueva vista que vamos a crear. Entonces vamos a poner aquí URL va a ser igual a la vista de edit para bajar to do. Y como queremos también editar un to do específico, vamos otra vez a recibir el ID del to do. Entonces vamos a copiarlo de aquí, vamos a pegarlo aquí y vamos aquí a eliminar los espacios. Y ahora vamos a crear esta misma vista de edit to do. Vamos a views.py, le damos aquí a def edit /to do y vamos a recibir también el ID. Y aquí vamos a hacer algo un poco diferente a lo que hicimos en las otras funciones. Siempre vamos a recibir un to do por medio de su ID, como le hemos hecho aquí en el delete. Entonces vamos a copiar esto y solo lo vamos a dejar como to do. Pero ahora vamos a crear un formulario de Django para la edición de este mismo to do que estamos recibiendo. Así que aquí dentro de la carpeta de to dos de nuestra aplicación principal vamos a crear un nuevo archivo, el cual le vamos a poner forms.py. Y aquí vamos a crear un formulario para nuestro modelo de to-do. Entonces vamos a importar las siguientes dependencias. De Django directamente vamos a importar forms para trabajar con estos formularios. Y vamos a también importar propiamente el modelo de to-dos. Entonces from.models import to-do. Y ahora vamos a crear una clase a la cual le vamos a poner to-do form, la cual va a heredar de forms.modelForm. Es por eso que aquí habíamos requerido de forms. Luego vamos a crear una subclase, la cual va a ser clase mera. Esto siempre se hace de esta manera, la cual por modelo va a llevar nuestro modelo to do. Y luego le vamos a poner los siguientes fields baja all. Ya con eso tendríamos listo este formulario. Vamos a cerrar el archivo por un momento. Vamos a volver aquí dentro de views y vamos a importar dicho archivo de formularios. Entonces vamos a poner from.forms import to do form. Nos aparece aquí y vamos a regresar aquí a nuestra función de edit to do, en donde vamos a almacenar en una variable el objeto de tipo to do form. Y entre paréntesis vamos a poner request.post or none. Y de instancia, es decir, la instancia que va a iniciar este objeto, va a ser de tipo to-do, que es el to-do que estamos obteniendo por medio del ID, es decir, el to-do que queremos editar. Y vamos a poner de que si el formulario es válido, form is valid, y tenemos una request de tipo post, request.post, es decir que todo está saliendo correctamente y estamos obteniendo un objeto válido de la base de datos y además estamos obteniendo una request de tipo post, vamos a validar los cambios que se estén haciendo en la interfaz. Pues simplemente ponemos forms.save
Es decir, que vamos a guardar los cambios dentro de nuestra base de datos. Y luego vamos a redireccionar otra vez a nuestra página. Entonces, return, redirect y un slash para redireccionar a la página inicial. Y ya fuera de este bloque de código vamos a hacer otro return. ¿Por qué? Porque vamos a renderizar una nueva página donde se muestre dicho formulario para editar la tarea en específico. Entonces vamos a poner return render request y como objeto que vamos a mandar, como contexto que vamos a mandar otra vez el to-do que estemos editando, es decir, el to-do al que le dimos al botón edit y el cual estamos obteniendo su ID por medio de dicha acción. Pero antes de este contexto, pues también tenemos que hacer la renderización de dicho template. Entonces vamos a poner aquí entre comillas simples edit todo.html, que es la plantilla que vamos a usar para que esta misma cargue cuando le demos al botón de edit. Aquí no estamos mandando el contexto de un todo, sino estamos mandando el contexto de lo que estemos guardando dentro del formulario. Entonces de llave va a ser form y de valor va a ser forms. Bien, en esta función lo que estamos básicamente es crear un formulario que tenga ya llenados los campos del to-do que deseamos editar. Es decir, que cuando le demos clic a editar y nos redireccione a dicho formulario, este ya tenga en el campo título, el título correspondiente y la descripción correspondiente al to-do al que pertenece. Si le damos a editar al to-do número 1, el formulario ya tendrá los campos del to-do 1, así con el 2, con el 3, etcétera. Entonces, en esta primera línea estamos almacenando el to-do que deseamos editar en la variable to-do. Eso ya lo sabemos. Luego, en la siguiente línea, estamos guardando en una variable llamada forms la creación de un formulario, el cual estamos diciéndole que va a ser de tipo post, es decir, que va a tener una request de tipo post y la instancia va a ser igual a todo. Es aquí donde estamos creando dicho formulario que tenga ya automáticamente los valores del todo que vamos a editar. Luego aquí estamos haciendo la validación de que si el formulario es válido y tenemos una request de tipo post, pues que se guarde el formulario. Es básicamente que estamos validando de que el usuario le dio a guardar una vez ya haya editado el to-do. Entonces estamos validando si la información que ha mandado el usuario, el título de descripción, son válidas y de que las ha mandado en una petición de tipo post, y es aquí donde le decimos forms.save cuando guarda el to-do y los cambios en la base de datos. Y ya por último, al darle save, al darle guardar, nos redirecciona otra vez a la página de inicio para ver que los cambios han sido efectuados correctamente. Y todo este formulario lo estamos pasando como contexto a la vista, a la plantilla de edit to do, para tenerlo ya aquí con sus valores predefinidos. Y es en este input en donde ponemos todos los campos de un to do correspondiente. Así que guardamos por un momento y ahora toca hacer esta plantilla de edit to do. Así que aquí dentro de templates vamos a crearla, edit to-do.html, y vamos a copiar la misma estructura que tenemos de esta otra plantilla. Entonces voy a hacer control A, control C y la vamos a pegar. Solo que aquí vamos a poner en título, por ejemplo, edit to do. Siempre vamos a usar la misma hoja de estilos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todo lo que esté dentro de la etiqueta main para crear una nueva estructura. Vamos a estar usando el contexto que se nos está enviando aquí, el formulario que se nos está enviando aquí, es decir, la tarea la cual vamos a editar. Así que vamos a crear un div de clase mainForm directamente para darle estilos y vamos a crear un nuevo formulario. Vamos a poner form con el método post. Y de action no le vamos a poner ninguna acción, lo vamos a dejar así. Le vamos a poner el método y aquí adentro vamos a generar una serie de campos y atributos que son necesarios para la edición de este formulario. Primero vamos a añadir nuestro token de seguridad, como siempre, en los formularios. Y luego vamos a hacer un recorrido en los formularios que nos estén llegando en el contexto. Entonces vamos a poner un ciclo for que diga por cada formulario, por todos los formularios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un div que adentro va a tener un label. El for lo vamos a dejar aquí en blanco y vamos aquí a poner uno de los atributos del formulario que nos está llegando, el cual va a ser form.label. Este label no es muy complicado, solo es un pequeño label de los atributos del form. Y ahora sí vamos a agregar un input, que es el input más importante, el cual va a ser de tipo
y abrimos aquí nuestras llaves form.field.widget.input type para que Django haga el trabajo de darle el tipo al input que estemos creando. Y de hecho vamos a agregar más atributos, así que vamos a darle cierto espaciado a estos atributos y luego el name va a ser de tipo form.name sencillamente. El ID lo vamos a dejar así en blanco. No es necesario ponerle form ID. Luego le vamos a poner un placeholder, el cual puede ser form.placeholder, pero en mi caso lo voy a dejar como form.label. Que el placeholder tenga de texto lo mismo que el label. Luego dentro de value vamos a poner form.value, form.value, y para añadir un default vamos a agregar este pipe y le vamos a poner que por default sea vacío. Entonces ponemos aquí comillas simples. Luego ya fuera de este div vamos a crear otro en caso de que haya algún error. Entonces vamos a poner otra vez en nuestras llaves form.errors, el cual solo va a aparecer si hay un error específicamente. Y ya fuera de nuestro ciclo for vamos a crear un nuevo div, el cual nos va a servir para agregar el botón de submit para guardar los cambios y que nos regrese a la página inicial. Así que vamos a añadir el input de tipo submit, el cual va a tener el de texto submit también. Y ahora vamos a crear un anchor para la cancelación de esta edición, es decir, cuando ya no queremos editar nada y solo queremos que nos regrese a la página inicial. Entonces agregamos el anchor, el cual va a tener un href igual a una URL que nos va a mandar otra vez a la página inicial. Entonces va a ser la URL de todos. Y aquí dentro del texto va a ser igual a cancel. Su rol va a ser igual al de un bottom. Y ya prácticamente tendríamos hecho todo nuestro formulario. Ya ahora solo nos falta crear la URL, la cual es básicamente igual a la de delete to do porque estamos recibiendo un ID. Entonces aquí en vez de delete vamos a poner edit a todo. Y por supuesto tenemos que importar edit to do. Ahora sí, podemos regresar a nuestro navegador y recargar. Y ya nos aparece aquí el botón de edit, solo que no le agregamos el propio texto de edit. Entonces vamos a regresar aquí a view to do's y aquí le vamos a poner edit. Guardamos y ahora sí recargamos. Ya nos sale el botón. Si nosotros le damos clic aquí, nos redirecciona al formulario, pero estamos viendo que no carga los campos. Así que le vamos a dar a cancel y nos redirecciona otra vez aquí a la página de inicio y veremos qué pasa en nuestro código. Bueno, el error estaba aquí en un pequeño typo en donde la llave del contexto que estábamos pasando a la plantilla de edit to do debe ser forms, no form. Me faltó la S. Entonces si guardamos y recargamos aquí, ya nos aparece el título y la descripción que están por default en el to-do número 1, del ID número 1, que podemos ver aquí su ID arriba en la URL. Entonces, si nosotros cambiamos algo, por ejemplo, en vez de lavar los platos, ponemos lavar la ropa. Damos submit, nos regresa a la página inicial y aquí nos sale ya editada la tarea, donde dice lavar la ropa a las 3 de la tarde. Y en cambio, si le damos edit y solo le damos a submit, pues sigue igual la tarea. También pasa lo mismo si le damos a cancel, en donde no se efectúa ningún cambio a nivel de SQL y nos regresa a la página inicial. Intentemos editar esta otra tarea de aquí, el número 2. Le podemos poner la descripción, por ejemplo, 3 pm, submit, y los cambios se ven aquí. También en la plantilla ya agregué los estilos necesarios y las clases necesarias para que se vea presentable en la interfaz web. Solo que me faltó agregarle el estilo a este botón de edit. Bueno, la cuestión era que aquí me faltaba un guión en la clase de task card buttons. Guardamos y recargamos aquí y ya se agregan bien los estilos de los botones. Y es así básicamente como se hace un CRUD con Django y PostgreSQL. Desde aquí tú puedes añadirle más complejidad a la aplicación, por ejemplo añadiendo un login y un registro de usuarios. También puedes añadir tu propio estilo o agregar imágenes, etcétera. Recuerda que en la descripción vas a tener un link directo a un repositorio con todo el código que se usó en este video para que tú puedas usarlo a tu gusto.
Si te interesa seguir desarrollando con Python, te invito a ver mi video sobre cómo realizar una Pokédex con Django, al cual puedes ingresar haciendo clic aquí arriba a la derecha de este video, o yendo a la descripción y haciendo clic en el enlace que verás ahí. Si te gustó el video, te invito a darle like y a suscribirte. De esta manera yo puedo seguir trayendo más contenido como este. También puedes dejar un comentario de qué otros videos te gustaría que yo traiga en un futuro. Y sin más que añadir, gracias por ver el video y nos vemos en otra.